Eh, y entonces acá ya nos toca modificar la relación entre la administración y el costo. Y entonces aquí hay una relación tiene, recuerden que estas relaciones tiene, pues básicamente lo que se hace es que deberían ser o agregaciones o composiciones, esa sería pues como la idea. Entonces probablemente esta relación entre la administración y el costo será una relación de agregación, básicamente pues porque eh, bueno, aquí tenemos que cambiar, bueno, en este lado será así y el otro lado es de agregación, básicamente porque entre el costo, entre el costo y la administración, pues no es necesariamente pues una relación de composición como la que teníamos acá con los rubros. Acá, si no tenemos el porcentaje de administración, pues todavía se podrían calcular los costos. Los costos tienen otras características que no necesariamente se asocian con la utilidad, entonces la relación pues es un poquito más débil. Y acá, por ejemplo, el calcula se convirtió en una relación de asociación, entonces por eso pues simplemente debemos quitar la punta de la flecha. Esta es más o menos pues la relación que ocurre entre los diferentes elementos. Por ejemplo, tenemos este desglose. Lo vamos a tener acá como otro de los elementos y aquí probablemente sí entre el desglose y el costo sí va a haber una relación mucho más fuerte eh, de, de probablemente de composición, una relación un poco más fuerte de composición debido específicamente a que, a ver, sí, listo, una relación más fuerte que probablemente será de composición porque acá los costos sí no pueden tener como un manejo independiente sin el desglose de los costos. Entonces, al desaparecer el desglose, probablemente pues los costos desaparezcan. Acá, bueno, aquí tenemos llena la hoja de tiempos. Pues acá con la hoja de tiempos hay una relación eh, un poco menos fuerte. Eh, entonces será probablemente una relación de agregación. Sí, bueno, aquí no sé por qué no me deja borrar el tiene. Así. Eh, entonces será un poco más una relación de composición, perdón, de agregación.
Acá el llena se convierte en simplemente una relación de asociación. Que a veces no me deja tomar directamente el texto para poderlo borrar. Ahí sí. Eh, y acá, entonces entre el operario, entre el operario y la hoja de tiempos, aquí habría una relación nuevamente de agregación. Y aquí nos quedaba faltando el salario. También tenemos una relación de agregación. Entonces, ya ven, todos los tiene, se van convirtiendo ya sea en agregación o posición, dependiendo de las características que vayamos teniendo en el modelo. Las relaciones dinámicas se convierten en operaciones de las clases, de la clase de llegada. Entonces será pues como la otra característica que tenemos. Aquí tenemos el producto, el inventario, ya esto lo teníamos adelantado. Entonces aquí hay un tiene desde producto hasta costo. Pues aquí hay una relación que probablemente será de agregación. Bueno, no, quizás aquí sí es una relación un poquito más fuerte, es una relación que puede ser de composición por el hecho de que, bueno, no, en definitiva, si no tenemos los costos, el producto sigue existiendo. Entonces, no hay una relación tan fuerte. Debería ser una relación de agregación. eh, y hay que eliminar el tiene. Y allí ya lo podemos manejar. Pues también al inventario, por este lado, el supervisor. Este es un registra, entonces al ser un registra, se nos convierte básicamente en una relación de asociación. Aquí nos queda faltando eh, el producto. Bueno, este informe no sé de qué se trataba, por ahora lo voy a borrar. Por acá está el producto.
Tenemos un errorcito. Bueno, este es más o menos lo que aparece en relación con los diferentes elementos. Está el desglose del tipo de, eh, el desglose del tipo de material, el desglose punto tipo. Miremos el desglose punto tipo. No recuerdo esto específicamente a qué se refería, pero aquí debemos, bueno, sí, si es material o mano de obra, sí, es efectivamente esto. Este rubro lo podemos borrar, este clasificador también, y aquí tenemos más o menos un primer elemento de la manera como estamos manejando las diferentes clases. Bueno, aquí nos falta el producto con el inventario. Es probablemente una relación de asociación, de agregación. Entonces ahí vemos más o menos cómo convertir las diferentes clases. Miren que las clases se conservan y simplemente se van manejando las diferentes relaciones. Hay algunas relaciones que pueden surgir, y esta solo lo voy a hacer por ejemplificación, básicamente porque, eh, digamos, no tenemos hasta el momento alguna relación de generalización. Pero, por ejemplo, la generalización típica es, por ejemplo, el hecho de que el asistente administrativo tiene cédula y nombre, el jefe de cotizaciones tiene cédula y nombre, el operario tiene cédula y nombre. Eh, entonces, una cosa que uno podría hacer es como generar una superclase que se llamara, por ejemplo, usuario, que tuviera cédula y nombre. Entonces, en este caso, uno lo que haría en este caso sería tener una superrelación que fuera una relación de generalización. Sí, acá tengo un símbolo, bueno, pero no, es al revés. Pues por este lado no tiene, por este lado no tendría punta de flecha y por este otro lado tendría una relación de generalización más grande. Y entonces uno podría definir que esto es una relación de generalización. ¿Qué nos permite hacer esto? Nos permitiría, por ejemplo, concentrar los atributos de todos estos usuarios. Nos permitiría concentrar los atributos de todos estos usuarios en, en una sola clase. Voy a copiar el estilo de esta, porque me da directamente aquí. Entonces, esta es como la caracterización que nos daría
tener una clase general contra un conjunto de clases especializadas. Entonces, digamos aquí, no es que estas clases no tengan atributos, sino que los atributos de la clase general los puede usar cualquiera de estas clases. Pero bueno, esto es solo por ejemplificación, pues como la manera como se manejaría esto sería la manera como se manejaría una relación de generalización, que es como la generalización típica que hay en los diferentes sistemas. Entonces, es como la única posibilidad de que haya clases sin atributos en el mundo, y es que esos atributos se hereden a partir de una clase principal. Como les digo, aquí lo que estoy generando es una inconsistencia en el mundo, básicamente porque esto no lo habíamos considerado antes, y obviamente pues esto habría que traducirlo a los demás elementos, pero es como la manera como se entendería una relación de generalización, que era, digamos, la única relación que nos faltaba por entender. Entonces, pues para no dejar inconsistencias, pues simplemente pues, voy a deshacer pues, como toda esta información, pero sería como la manera en la cual realizamos todos estos cambios. Entonces, con esto ya tenemos el diagrama de clases podemos construir los puentes, que son los canales de comunicación entre los diferentes objetos. El canal es simplemente una línea por donde van a viajar los mensajes, donde vamos a realizar los diferentes mensajes. Entonces, en este caso, pues esas líneas se construyen a partir de la información que tengamos en la especificación. Pues, por ejemplo, tenemos del asistente administrativo a administración, hay una línea directa. Entre administración y rubro existe otra línea directa, y es lo que vamos a colocar en el diagrama. Perfecto. Listo. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es seguir la secuencia que nosotros tenemos. El caso de uso se llama ingresa administración. Básicamente, ¿cómo es la secuencia? Entonces da clic en ingresa administración. Entonces, ahí se ingresa el año y el mes de la interfaz y se da clic en el botón insertar rubro. Entonces, a partir de la información que tenemos, bueno, aquí nos falta esta línea de unión entre asistente administrativo y administración. Voy a ponerla acá. Bueno, listo. Si quieres terminar. Bueno, la voy a terminar yo, Santiago. Gracias. Y entonces, acá está el canal de comunicación que nosotros tenemos entre las diferentes clases.
Y entonces, pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir un primer mensaje que es el que nos permite realizar el caso de uso, que en este caso pues eh, será ingresar la administración. Entonces, esto pues básicamente será una flecha de este estilo. Entonces aquí la flechita es con esta punta de flecha normal. Pues usualmente esto que tenemos acá es el mensaje que nosotros vamos a realizar para tener el caso de uso. Entonces, ahí vamos a tener un primer elemento que es el 1 y que es ingrese, que debe corresponder a una operación que nosotros tengamos en el diagrama de clases y que debería estar específicamente en la clase que llega, a la que llega la relación dinámica. Entonces, por ejemplo, acá en las especificaciones tenemos asistente administrativo ingresa a administración. Entonces, esta operación ingresar debería estar en la clase administración, que es la que aparece acá. Entonces, hasta ahora estamos siendo consistentes con el esquema preconceptual, ¿cierto? Perdón, con el diagrama de clases y con todos los demás productos de trabajo. Y luego está el hecho de cómo realizo la especificación. Entonces, en la especificación, ¿qué aparece? Pues básicamente esto es lo único que aparece, pero luego está el hecho de que el primer paso es que yo debo crear un registro en la tabla administración. Ese registro en la tabla administración lo debo crear. Entonces, para hacer eso, yo debería tener acá en la clase de administración, debería tener un primer inserta, que es una operación adicional que yo debo tener acá. Entonces, lo primero es colocar una operación inserta en administración. Entonces, es básicamente esto mismo. Entonces, acá voy a tener un inserta. Y entonces, ese inserta ya lo puedo utilizar en mi diagrama de comunicación. Como el primer elemento 1.1. Fíjense que es que estoy desglosando el caso de uso general y aquí tengo un inserta. Es decir, ahí lo que estoy haciendo es crear esta primera tupla, que es la que me permite crear el caso de uso. Luego, en el caso de uso necesito insertar un rubro. Entonces, para insertar un rubro, yo debería tener en el diagrama de clases la posibilidad de insertar un rubro. Que aparece acá. Y entonces ya lo puedo usar en el diagrama de comunicación como un segundo mensaje. Bueno, incluso debería ser este mismo, pero con 1.2. Y acá la orientación del mensaje es de
Rayos. Estas flechitas a veces tienen vida propia en Rovio. Vamos a ponerla horizontal aquí. Lo llevamos para allá. Entonces ahí tenemos un inserta de rubro. Será el segundo elemento que tenemos. Y luego, ya una vez hemos insertado todos los rubros, que esto se hace las veces que se necesite, lo que vamos a hacer finalmente es una asignación. Esta asignación tiene el poder de actualización del porcentaje. Entonces, aquí necesitaríamos en el diagrama de clases un actualiza en administración, porque aquí necesitamos un actualiza y con ese actualiza deberíamos tener el tercer mensaje que podemos tener. Bueno, realmente pues todos pueden viajar por el mismo conducto. Entonces aquí podríamos tener el 1.3, que es el actualiza. Y entonces, estas relaciones dinámicas atómicas deberían estar también incluidas en el diagrama de clases. Son las que nos permiten materializar completamente el caso de uso completo que nosotros tenemos. Entonces ahí nos da pues como la posibilidad completa de tener consistencia entre el diagrama de clases y el diagrama de comunicación. Entonces ahí hemos realizado el caso de uso completo que nosotros podemos tener en cualquiera de los casos. Y luego, si alguien me ayuda, porfa, con una nueva hoja para construir los diagramas de máquina de estados. Entonces, esto tendríamos que hacerlo para ingresa administración. Vamos a mirar acá en la matriz de rastreabilidad. Habría que hacer uno para ingresa administración, uno para llena hoja de tiempos, otro para calcula costos, otro para registra inventario. No tenemos pues las especificaciones de cada uno, pues nos queda difícil saber las relaciones dinámicas atómicas que tengamos en cada caso, pero el proceso es exactamente el mismo. Es decir, cuando nosotros vamos a realizar el caso de uso, tenemos que mirar cuáles son los diferentes objetos del mundo, cuáles son los canales que se necesitan para comunicar la información y de qué manera nosotros vamos a tener los diferentes pasos para cada uno de los casos de uso. Hay casos de uso que son más complejos, que tienen unas características un poco más complejas, pero fíjense que acá tenemos la secuencia en la cual se realizan los pasos. El hecho de que rayos, aquí pasó algo. Bueno, porque se volvió a una versión anterior que teníamos a una versión anterior que teníamos a ver,
Voy a cerrar por un minuto, a volverlo a abrir. Bueno, yo había grabado en algún momento, entonces no sé si... Oh, rayos. Vamos, una máquina de estados, sí. Bueno, finalmente alguien grabó de otra manera, pero bueno, lo podemos recuperar fácilmente. Es el 1.3, que sería el actualiza. Y acá, en el diagrama de clases, deberíamos tener los tres. Ingresa, inserta y actualiza. Está bien. Listo. Ahora, vamos a tener el diagrama de máquina de estados. Y los diagramas de máquina de estados, entonces, los vamos a hacer para cada uno de las clases. Entonces, en el diagrama de clases, para cada una de las clases debería haber un diagrama de máquina de estados. ¿Cuáles son las fuentes de los estados? Pues básicamente tienen que ver con los valores que tenga una clase, un objeto de una clase en un momento dado en el mundo. Entonces, por eso los diagramas de máquina de estado se construyen para cada una de las clases del mundo. Entonces, en teoría, debería haber un diagrama de máquina de estados para rubro, uno para administración, uno para costo, uno para desglose, en fin. E incluso, por ejemplo, jefe de cotizaciones, operario, también son clases del mundo, entonces cada uno debería tener su máquina de estados. Lo que pasa es que hay máquinas de estados que son, digamos, supremamente simples. Por ejemplo, no sabemos el jefe de cotizaciones o el operario cómo se registraron en el sistema, si hay un caso de uso específico para registrar al jefe de cotizaciones o a los operarios, debería haberlo, o si eso viene específicamente como una interfaz que nosotros tenemos con otros sistemas, por ejemplo, con el sistema de nómina o con el sistema de facturación o algo así. Entonces, si nosotros queremos hacer un sistema autónomo, casi que habría que hacer un caso de uso para registrar los operarios, por ejemplo, que serán importantes en la hoja de tiempo y después en el desglose. Nosotros deberíamos tener cubierta toda esa información. Digamos que eh, hay, eh, hay algunas de estas clases que tienen unas máquinas de estados que son relativamente sencillas. Por ejemplo, la máquina de estados de rubros simplemente tiene el estado inicial y un estado simple que es el estado de insertado, no más. Es como lo único. Entonces, si fuéramos a construir esa máquina de estados, pues es relativamente simple, porque entonces nosotros tendríamos este estado inicial, luego tendríamos un estado que fuera insertado. ¿Por qué insertado? Pues básicamente porque proviene de la manera en que yo estoy creando los estados. No, ¿qué tipo de flecha tiene este? Tiene este tipo de flecha. Y ya, este sería toda la máquina de estados de rubro. Entonces,
A lo largo de su historia, los rubros, lo único que se podía hacer con ellos es insertarlos. Y eso genera un estado, eh, lo vamos a llamar máquina de estados, el diagrama de máquina de estados de rubro. Entonces, este sería el diagrama completo de máquina de estados de la clase rubro. ¿Por qué? Lo único que se puede hacer con el rubro es insertarlo y ya. Entonces, en el momento en que está insertado, es cuando aparece este estado diferente. Eh, Uno podría, por ejemplo, categorizar la forma aquí en la transición entre estados, que así es como se denomina este elemento, podría caracterizar cuál es el evento que lo generó, o la operación que lo está generando. Entonces uno aquí podría decir simplemente que eh, cuando este elemento se inserta, entonces eh, el estado queda insertado. Uno lo puede manejar a los diferentes niveles que podría haber, o incluso si hay una interacción en la cual eh, hay, hay una clase diferente que está interfiriendo o que está permitiendo la creación de ese estado, se podría manejar como, por ejemplo, como una condición de guarda. Entonces uno podría decir, por ejemplo, no tengo por aquí los corchetes. eh, no, sí. Bueno, pero uno podría acá colocar, antes de este elemento, si me ponen un par de corchetes aquí, porfa, no llaves, sino corchetes, eh, uno podría poner, por ejemplo, cuál es la condición de guarda que me permite manejar todo este estado. Entonces, ay, bueno, gracias Santiago. Entonces, por ejemplo, uno podría decir que esto proviene de la operación inserta, pero que esto proviene del hecho de que haya una clase que se llame administración y que nosotros hagamos el ingreso de la administración. Y entonces, este sería pues como la notación completa del asunto. Es decir, hay una condición de guarda y es que en la clase de administración vamos a ingresar algo. Y entonces, al ingresar una nueva administración, tenemos que insertar un rubro. Y en ese caso, cuando eso ocurra, cuando todo eso ocurra, entonces el rubro quedará insertado. Y esa es más o menos la lógica de todos estos elementos. Fíjense que aquí hay una comunicación con otra clase, que es el hecho de que tenemos una clase que tiene una operación y que dentro de esa operación, que es un caso de uso completo, vamos a tener una operación que me va a alterar el estado del mundo. Entonces, un estado es eso, es un conjunto de valores que yo tengo para una clase en un momento en particular. Entonces, en el estado inicial, digamos que el rubro no existía. Después de que ocurre esto, entonces el rubro aparece y como ya el estado, como ya los valores del mundo cambiaron, entonces después de que ocurre todo esto en la transición, voy a tener un estado insertado.
Esa sería pues como la idea simple. Ahora, vamos a construir la máquina de estados de administración, que es un poquito más compleja. Entonces, aquí tenemos una máquina de estados diferente. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Entonces, vamos a tener un estado inicial nuevamente y luego vamos a tener según aparece acá en el diagrama de comunicación, vamos a tener la administración ingresada. Entonces será pues como el primer estado que voy a tener en esta máquina de estados. Entonces será ingresada. Bueno, aquí en español pues se maneja un poquito diferente por el hecho de que hay masculino y femenino. En inglés sería simplemente eh, entered o algo así, pues como la idea de lo que tenga ahí. Y luego vamos a tener acá un estado complejo, básicamente porque la administración en algún momento podría ser simplemente insertada. Entonces, la administración podrá ser simplemente insertada, pero después de un rato, además de estar insertada, pues va a ser actualizada. Básicamente porque tenemos en el diagrama de clases, tenemos, bueno, aquí algo nos pasó, perdimos algo, ya lo organizamos. Es el hecho de que aquí también teníamos un actualiza. Entonces, como aquí tenemos este actualiza, entonces podríamos tener en el diagrama de máquina de estados, esta, en el diagrama de máquina de estados podríamos tener también actualizada. Aquí tengo el mismo estilo, sí. Entonces, aquí tenemos un estado complejo. Este es un estado mucho más complejo y es que estando ingresada la administración, a veces puede estar insertada porque se generó en la tupla correspondiente a la administración y luego en algún momento, después de que yo cree los rubros, voy a ir actualizando la administración específicamente en el valor de porcentaje, afectándolo cada vez que nosotros vayamos a realizar la administración. Bueno, a ver cómo lo construimos en las especificaciones. En las especificaciones era solamente al final. Solamente al final se hacía la actualización. Fíjense que aquí solamente cuando terminamos de colocar todos los rubros, nosotros calculamos toda la administración. Entonces, en ese caso, nuestra máquina de estados da cuenta de esa información que nosotros tenemos. Entonces, fíjense que la idea de un estado, miremoslo acá en las especificaciones,
Recuerden cuando hicimos las especificaciones que al principio, digamos que el estado de insertada, la administración venía así. ¿Por qué? Porque colocamos el año y el mes y lo teníamos sin porcentaje. El estado inicial de rubro era así, sin los rubros insertados. Entonces empezamos a insertar los rubros y el estado de rubro empezó a cambiar. Insertamos uno, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro. Y al final, lo que hicimos fue actualizar el porcentaje. Entonces, fíjense ahí los estados como se ven en el mundo. Son como fotos de valores que nosotros tenemos para los diferentes, para las diferentes clases en un momento específico. Entonces, ahí acabamos de detallar los diferentes estados que nosotros podemos tener para una máquina de estados en particular. Entonces, ahí es donde aparece más o menos toda la información. No sé, dudas, inquietudes, cosas que quieran saber en relación con clases, con comunicación y con máquina de estados. ¿Está todo claro? ¿Todo muy oscuro? Profe, una pregunta. Sí, dime. Profe, es que no me queda como de pronto muy claro como que haya estados dentro del estado como principal, o es lo que yo entiendo. Pues, por ejemplo, en el primero, yo entiendo pues que el estado sería llegar a que esté insertado, pero por ejemplo en el segundo que hiciste como subestados dentro del estado principal, no me quedó como muy claro. Bueno, listo. Entonces vamos a aclarar eso. Volvamos a las especificaciones que creo que ahí se ve mucho más. Listo. Bueno, recuérdate que al principio, bueno, el principio era así. Voy a retirar esto de acá y voy a retirar esto de acá. Entonces, antes de que existiera algún estado, el estado inicial es, esto está vacío, esto está vacío. O, bueno, no propiamente vacío, porque yo podría tener administraciones de otros meses, pero para el mes en particular que yo voy a tener para el 2026-3, esta era la conformación inicial. El mes 2026-3 no existía y no existían los rubros del mes 2026-3. ¿Listo? Ahí, en este momento, estamos aquí. ¿Listo, Santiago? Claro hasta ahí. Ahí está claro. Listo. Luego decimos que vamos a ingresar la administración. Entonces, para ingresar la administración, pues vamos aquí a las especificaciones. Entonces, lo primero que hacemos es esto. Perdón. Lo primero que hacemos es llevar esto hasta acá. Lo llevamos hasta acá. Ingresamos año y mes sin porcentaje. ¿Listo? En este momento, ¿en dónde estamos? Estamos en el estado ingresado, porque ya hay una tupla en la tabla de administración y además estamos en el subestado insertada. ¿Por qué? Porque allí apareció ya en la tabla apareció una tupla que tiene información. Entonces ahí está insertada. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Y entonces luego lo que empezamos a hacer es meter rubro a rubro, vamos metiendo rubros, y en la máquina de estados nuestra sigue insertada, sigue la administración insertada dentro del estado general ingresada. ¿Listo? Y cuando ya terminamos de manejar todo esto, entonces aparece, ¡uy, rayos! Aparece el porcentaje de administración.
que ahí lo tenemos. Entonces, cuando ya aparece el porcentaje de administración, entonces tenemos dentro del estado ingresada, ya tenemos la administración actualizada con el porcentaje de administración. Ahora sí está claro. Sí, profe, ya comprendo. Entonces, fíjate que siempre, o sea, así esté insertada o actualizada, el estado en el que se encuentra general es ingresada. Pero dentro de ingresada podría estar como insertada sin tener el porcentaje de administración o actualizada cuando ya tenga el porcentaje de administración. Y esa es más o menos la idea. Esa es la idea de un subestado. El estado de ingresada no ha cambiado. Lo que cambia es el subestado. El subestado que me permite ver cómo está la instantánea en un momento dado. ¿Listo? Ahora sí. Sí, profe. Bueno, otras dudas, inquietudes, cosas que quieran saber en relación con esto, ¿no? Bueno, entonces ahora sí voy a necesitar su ayuda porque necesitamos construir el último producto de trabajo que vamos a construir, que es el registro de lecciones aprendidas. Entonces, por favor, ayúdenme acá en la hoja de cálculo a ingresar la información del registro de lecciones aprendidas, que es básicamente tener esta tabla, tener pues como el manejo de esta tabla. Entonces, la voy a dejar acá mientras ustedes la construyen, de forma que sepan pues exactamente, o bueno, también pues podemos... no. Voy a llevarme esto para que puedan construir la tabla. No sé si alguien me ha generado alguna hoja o no. Entonces la voy a llamar registro de lecciones aprendidas. Listo. Y entonces vamos a replicar esta tabla. Entonces tener el equipo, la fecha, el código, el alfa, el estado, la situación, la lección aprendida, el impacto y la recomendación. Bueno, entonces, básicamente cómo se trabaja cómo se trabaja con este producto de trabajo. Pues lo primero que se trata de establecer es una situación para saber cuál va a ser la lección aprendida, cuál va a ser la recomendación. Pero en el caso nuestro, esa situación la vamos a correlacionar con un alfa en particular y con un estado en particular que tengamos en el mundo. Entonces, vamos a generar una primera lección aprendida. Entonces, el código será pues el que quieran, el 1, por ejemplo, colocar el código 1. Y entonces vamos a tratar de plantear una situación. Entonces,
¿qué situación se les ocurre de todo lo que hemos tenido? Bueno, digamos que acá hemos funcionado con un desarrollo de software en la cual le hicimos una entrevista a un interesado y a partir de esa entrevista tratamos de modelar los diferentes productos de trabajo eh, y, eh, y hemos hecho además, digamos, unas opciones de entrenamiento para una certificación en IREV o en IBA con unas diferentes pruebas. Hemos realizado modelos, hemos hecho un montón de cosas en este curso. Entonces, yo quisiera saber qué lección aprendida hemos tenido de alguna de esas situaciones. Entonces, lo primero es tratar de plantear una situación que nos lleve a una lección aprendida que nosotros podamos tener y de la cual podamos tener luego una recomendación. Entonces, ¿cuál les gustaría que tratáramos? ¿Qué situación de las que tuvimos en el curso les ha servido o les puede llevar a una lección aprendida? ¿Qué piensan? ¿Alguna que se les ocurra? Pues, ¿esa está buena? ¿Alguna otra? ¿Qué piensan? ¿Alguien, alguna situación que les haya parecido interesante, de la que haya aprendido algo a lo largo del curso? Bueno, sí, dime, Santiago. Oye, pues no sé como tal cómo se llamaría como el alfa, pero cuando tuvimos que definir como el modelo verbal, cuando hablamos con el interesado, me parece pues que el aprendizaje que hubo ahí fue como el hecho de saber plasmar las cosas que se dicen y cómo plasmarlas, porque muchas veces uno como por vocabulario, por ese tipo de cosas, plasma algo y alguien más lo lee y uno no comunica bien lo que pues tenía planeado. Entonces yo pienso que es importante porque dejo como el aprendizaje de saber que lo que yo voy a escribir lo van a leer personas que no tuvieron el mismo contacto que yo tuve. Entonces tengo que ser muy claro y muy conciso en lo que estoy escribiendo, porque si no el mensaje no va a ser el mismo para todos. Ujú, correcto. Bueno, entonces la situación, si quieres la redactamos ahí, Santiago. Entonces la situación sería, lo que estás planteando es algo que ocurrió durante las entrevistas de educación de requisitos. Entonces, arranquemos la situación con eso. Durante las entrevistas de deducción de requisitos, ¿estás allá? ¿Sí? ¿Ahí estás? No. Bueno, alguien debería estar en la celda E4. Entonces sería, durante las entrevistas de deducción de requisitos. Y entonces la situación en particular es que eh, el registro que queda, el registro que queda no parece claro para los demás interesados, para las demás personas que vayan a leer las actas de esas entrevistas. Esa sería la situación, Santiago. Sí, profe. Bueno, entonces dejémosla así. No sé quién esté ahí anotando, pero bueno. ¿Cómo quedó la situación? ¿Había alguien ahí anotando? Listo, perfecto. Entonces, esa parecería ser,
Tenemos alineación a esto. Listo. Pues durante las entrevistas de deducción de requisitos, el registro que queda no parece claro para las demás personas que vayan a leer las actas de esas entrevistas. Entonces, primero, ¿a qué alfa en particular se refiere esa situación? Recuerden los alfas que tenemos. Bueno, vamos a ver dónde la tengo. Creo que eso está en la primera. Tienen, espérate, voy a traer la, voy a traer de requisitos para poderla proyectar acá. Creo que esa fue la primera presentación donde están los alfas. Ah, bueno. Bueno, aquí no tengo todos los alfas. Puede ser en... Bueno, voy a hacerlo aquí desde el OMG. Acá hay specifications. Catalog. Mira, essence. Vamos acá al 1.2. Es como el estándar actual. Voy a poner aquí la especificación. Bueno, y aquí en la especificación, pues me voy a detener en los alfas. Primero, para poder entender esa situación, a qué alfa específico se refiere. Entonces, aquí tengo los alfas. Entonces, volvamos a leer la situación y a partir de la situación entendemos de qué alfa se trata. Dice, durante las entrevistas de deducción de requisitos, el registro que queda no parece claro para las demás personas que vayan a leer las actas de estas entrevistas. Primero, ¿a qué alfa nos estamos refiriendo? Ahí tenemos 7 posibilidades. ¿Cuál creen ustedes que sea el alfa al que nos estamos refiriendo? Requirements. Idea interesante, pero la pregunta es, en el momento en que estamos haciendo las entrevistas de deducción de requisitos, ¿tenemos requisitos, Santiago? Probablemente no. Quiere decir que todavía estamos muy atrás, entonces probablemente el alfa, como efectivamente lo dicen Dana y Santiago Agudelo, es oportunidad. Listo. Entonces ahí tenemos básicamente el estado. Esto es muy, digamos que es algo que ocurre muchísimo, o sea, todas las situaciones nos dan casi que se refieren claramente a uno a varios alfas en diferentes estados. Entonces, para poder saber cuál es la manera en donde estamos en oportunidad, pues ahí lo que debemos hacer es que vamos al alfa
oportunidad, que ya lo pasé, me parece. No, estos son los niveles de competencia. Aquí está oportunidad. Entonces, para poder saber en qué estado nos encontramos en un momento dado, pues simplemente vamos acá a la esencia, tenemos una primera descripción y si no es suficiente para nosotros, tenemos un checklist, de lo que se va a necesitar. Entonces, por ejemplo, si no es suficiente con esto, nosotros podríamos definir, bueno, ¿será que la oportunidad está tratada? Aquí dice que se produjo una solución que trata demostrablemente la oportunidad. Pero en este momento no hay ni siquiera solución. Entonces me voy para el estado anterior y así hasta que llegue al estado en el cual se va a arrancar la idea. Entonces aquí aparentemente una oportunidad de negocio social o comercial se ha identificado para que sea tratada con una solución basada en software. Aparentemente, este es el estado en el cual estamos en este momento, porque ya sabíamos en ese momento que teníamos el sistema de costos de maderas de Occidente y estábamos haciendo entrevistas para tratar de manejar la información. Entonces, aquí probablemente el estado sea oportunidad identificada. Listo. Entonces, es lo primero. Ya definimos a partir del alfa en qué estado nos encontramos y tenemos la situación. ¿Cuál es la lección aprendida? ¿Qué lección aprendida nos deja este proceso, Santiago? ¿Alguna idea en relación con el proceso de entrevistas para que haya una lección aprendida que nos permita manejar la información más adecuadamente? Porque es mejor como la claridad en cuanto a la redacción y sobre todo hacer énfasis en el vocabulario que se va a usar para que de verdad se refiera a los conceptos que estamos pues como necesitando mostrar de lo que nos contó el interesado. Como que no haya ambigüedad o conceptos que no son los que realmente necesitamos. Perfecto. ¿Y eso cómo lo logramos, Santiago? Pues mejorando, por ejemplo, la claridad de la redacción, de pronto como a la hora de la redacción también, primero como comentándolo entre los que están ahí y si uno lo comenta, las otras personas entienden pues realmente el mensaje, es porque eso es lo que de pronto se ve plasmado. Entonces, se debe mejorar la claridad de la redacción para que los objetos, actores, lugares, eh, objetivos, procesos y, y eventos sean completamente claros para todos. Pues aparentemente es eso. Digamos que eso es traducido del Santiago al español, no mentiras, es como la lección aprendida que deberíamos tener. Digamos que acá, porque estábamos en un proceso de aprendizaje, lo tuvimos, digamos, de forma muy empírica, pero que para nosotros hubiera sido mucho mejor, desde luego, si tuviéramos claridad de esos conceptos y que esos conceptos se fueran traduciendo rápidamente en los diferentes productos de trabajo que nosotros estábamos manejando. Fíjense que al principio dábamos muchos tumbos para llegar específicamente a lo que
pudiéramos definir, y entonces esa sería la idea que tendríamos en ese caso. El impacto entre muy bajito y muy alto, ¿qué impacto le pondrían a esto? Santiago, tú que estás en eso. ¿Esta lección aprendida será de alto impacto, de muy alto impacto, moderado impacto, bajo, muy bajo? ¿Qué piensas? Considero que pues de alto impacto, porque o sea, ese modelo verbal es la base de muchas cosas. Entonces, si nosotros mejoramos eso y tenemos como la lección implementada, es algo pues que va a mejorar mucho, entonces como alto impacto. Perfecto. Pues este sería este verde, que es 255.0. ¿Y cuál es la recomendación? ¿Qué recomendación harías para ese proceso? Yo creo que una recomendación sería, por ejemplo, a mí me parece que hacerlo como de pronto en equipo, con más personas, mejora mucho, porque uno puede como socializar lo que quiere plasmar. Y también considero que, pues como con el interesado, también hacerlo pues como con más personas es mejor, como porque de pronto sale más preguntas o la claridad de los temas como que es mejor. Uh-huh. Esa es una buena recomendación. Entonces, incluir varios integrantes del equipo en las entrevistas permite mayor variedad de preguntas y precisiones. Ese sería uno. Listo. Pero además hay otra sugerencia que dijiste ahora que también debíamos incluir acá, y es, además, es importante realizar un glosario desde el principio de las reuniones para conservar la consistencia. Pues de las que dijiste, me parece importante resaltar estas dos, y es una lección aprendida importante para todo este proceso. Tener mucha gente en las entrevistas con el interesado. Normalmente pues los equipos de desarrollo son digamos, amplios. Entonces tener buena parte del equipo haciendo las entrevistas de deducción es importante por la variedad de las preguntas y por el manejo de la información, pero además mantener un glosario actualizado nos ayuda a que de alguna manera toda esa claridad que nosotros necesitamos en la redacción la podamos tener y la podamos incorporar en lo que manejamos. Entonces, bueno, eso es básicamente este registro de lecciones aprendidas. Es una manera de enfrentar todas las situaciones que hemos tenido a lo largo del proyecto para que en el futuro lo que nosotros vayamos a realizar para un nuevo proyecto también se tome en cuenta y tengamos una manera mucho más estructurada de realizar los diferentes procesos del proyecto. Entonces, bueno, eso en cuanto a este registro de lecciones aprendidas. Bueno, entonces con esto ya terminamos todos los productos de trabajo que teníamos o que íbamos a mirar en la parte práctica de IREP y de IBA. Espero que les haya quedado claro, pues como todo el manejo. Ya a partir de acá lo que sigue es el próximo jueves vamos a tener el cuarto examen, el esquema conceptual
con todo el tema de especificaciones y todo lo que hemos visto a lo largo de estas 2 clases teóricas y 3 clases de prácticas alrededor de estos temas, con todos los productos de trabajo. Y eso entonces lo que vamos a evaluar este jueves. Luego vamos a tener 3 clases teóricas sobre el quehacer del analista de negocios. Será pues el rol del analista de negocios y algunos aspectos clave de lo que se tiene con el rol de analista de negocios, y eso es lo que vamos a revisar y a analizar en el último examen. Entonces vamos a tener el cuarto examen el jueves, luego 3 clases teóricas y con esas 3 clases teóricas el examen final el 6 de agosto, que es ya nuestro último día. Ese es más o menos el derrotero que tenemos. No parecía fácil llegar al final de este semestre, pero bueno, aparentemente sí vamos a poder terminar el semestre. Es algo